Buenas tardes. Hoy en la Cátedra de Ordenación de Cuencas Hidrográficas vamos a ver el tema determinación cualitativa del estado torrencial de una cuenca. Aquí en imágenes pueden ver unas fotos que he sacado en algún momento, la que pueden ver a la izquierda la saqué en Skell, y la otra es una imagen que tomé del Google Earth de una situación dentro de una cuenca, pero fíjense que uno podría observar cómo o imaginarse cómo sería la situación del estado torrencial en ambos lugares. Uno se imaginaría cómo va a circular el agua. Ustedes ya estuvieron viendo cómo se calculan algunos parámetros morfométricos de la cuenca, y hoy lo que vamos a ver en particular es ya pensando, como venimos viendo, en que una cuenca es un continuo de distintos factores: el clima, el suelo, la cobertura vegetal, los hábitats, la red de drenaje, los sistemas de producción y por supuesto la presencia humana a lo largo de su pendiente. Todos estos factores interactúan en el tiempo y el espacio. La conjunción de los mismos nos permite identificar al sistema hidroedáfico, que cumple un rol básico para el continuo funcionamiento de este sistema. ¿Cuáles son las características de los fenómenos torrenciales? La erosión, el transporte y la sedimentación son los aspectos más relevantes del proceso que ocurre en los torrentes. La erosión se produce cuando la resistencia del terreno o del cauce es menor que la fuerza de arrastre del agua. La erosión también en las laderas genera fundamentalmente el transporte de sedimentos en suspensión presentes en los caudales sólidos de las crecidas violentas. El estudio minucioso del mecanismo de la erosión hídrica y de las formas generales de manifestarse pone de relieve cuáles son los factores fundamentales que rigen este fenómeno. Esto ustedes incluso ya lo vieron con la teoría del tema 9 que les pasó el profesor. Así, el fenómeno torrencial está definido en función del clima, del relieve, de las propiedades litológicas y físico-químicas del suelo y la cobertura vegetal. Aquí vemos una imagen de la cuenca del arroyo Itacuruzú, que fue parte de un proyecto diagnóstico de la cuenca del arroyo Itacuruzú, realizado por el ingeniero Damián Lorán, en donde justamente pueden ver cómo está demarcada la cuenca, ¿sí? La red de drenaje, pueden ver la cobertura vegetal, ¿sí? Y aquí seguramente también se habrán calculado todos los parámetros morfométricos que ustedes ya han visto. Pero, ¿qué más podemos decir de esta cuenca? Entonces, para contestar esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que hay una fórmula general de correlación en la que se especifica la dependencia de los diferentes factores intervinientes, ¿sí? Y que se expresa con esta fórmula. El estado torrencial es igual a C por R por G sobre G por B. C es el factor clima, R, factor relieve, G, factor geológico, que incluye la litología y la edafología, y B, el factor vegetación. Esta fórmula fue desarrollada por el doctor de Montes López Cadenas Llano. Entonces, así se vería desarrollada esta fórmula, ¿sí? Entonces, fíjense que el factor clima se expresa todos los factores se expresan con una serie de símbolos, ¿sí? El tema es que vamos a ver ahora cómo encontramos cada uno de esos símbolos. Bien, arrancaremos con el clima. Entonces, para determinar el índice climático correspondiente a un climatograma de la cuenca en estudio, se requiere de datos pluviométricos y temperatura media anual. Para eso, ustedes ya aprendieron a calcular el índice de agresividad del clima, que fue propuesto por Fournier, donde, ¿sí? ¿Se acuerdan?
F era igual a la precipitación media del mes más lluvioso al cuadrado sobre la precipitación media anual. Entonces, encontrábamos a cuál de las cuatro ecuaciones correspondía, ¿sí? Y tiene en cuenta, para calcular este valor, ¿sí? Se tiene en cuenta la pendiente y la temperatura media anual. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que a partir de Fournier encontramos que nuestra cuenca tiene una degradación de 100 toneladas por kilómetro cuadrado por año, ¿sí? Le corresponde el símbolo de 1. Bien, vamos por el factor relieve. El factor relieve requiere del dato de pendiente media. Sabemos que la pendiente media se calcula como la sumatoria de las longitudes de las curvas de nivel por la equidistancia sobre el área total de la cuenca por 100. Y esta tabla también ya la hemos visto, donde, ¿sí?, en función a las pendientes medias, tienen una calificación. Ahora lo que vamos a observar es el símbolo que acompaña a esa calificación. Entonces, este factor es importante para caracterizar la velocidad de las aguas, su poder erosivo y la capacidad de arrastre. Por ejemplo, si tenemos una pendiente media entre el 12 y el 20%, decimos que corresponde, ¿sí?, a una calificación de relieve accidentado y le corresponde el símbolo P4. Muy bien. Ahora, vamos al factor geológico, recordando que tiene dos partes. En función a la litología, nosotros vamos a tener una tabla donde tenemos una clasificación, ¿sí?, de rocas, capas, ¿sí?, y así sucesivamente, donde, por ejemplo, vamos a tener, supónganse, un símbolo que corresponde a L122 sería una roca dura, L1, eruptiva, L12, basalto sería L122, granito sería L121, basalto L122, sienita L123. Exacto. L123. Perfecto. Bien. Seguimos. Siguiendo con el factor geológico, para la cuestión edáfica, lo que se tiene en cuenta aquí es el coeficiente de erosión, que fue establecido por Middleton como el coeficiente de erosión es igual al coeficiente de dispersión sobre la relación de coloides a equivalente de humedad. Nosotros no vamos a calcular este coeficiente de erosión, sino que vamos a utilizar esta relación. Para suelos que son fácilmente erosionables, o sea que su coeficiente de erosión es menor a 10, lo vamos a caracterizar como alfa. Y a suelos que son resistentes a la erosión, o sea con un coeficiente de erosión menor a 10, lo vamos a caracterizar como beta. Seguimos. En cuanto a la vegetación, a la cobertura o al grado de protección, ¿sí?, de la cobertura, el análisis de la cartografía con SIG, que ustedes están realizando ya incluso para sus trabajos, permite diferenciar distintos tipos de coberturas dentro de una cuenca. Aquí, por ejemplo, ¿sí?, en el ejemplo del trabajo del ingeniero Lorán, pueden ver, ¿sí?, los usos de la tierra que él determinó para la cuenca de Itacuruzú. Entonces,
tiene los distintos usos y los valores en hectáreas. Fíjense que normalmente nosotros no vamos a encontrar un área donde sea solo bosque natural o solo bosque secundario o solo cultivo anual, sino que posiblemente vamos a tener combinaciones, ¿no es cierto? Bien, pero para determinar cuál va a ser el símbolo que va a acompañar al factor grado de protección hidrológica, hay una tabla, que ustedes también ya la utilizaron, donde, por ejemplo, vamos a ver, hay que establecer el índice de protección hidrológica para cada cobertura. Si nosotros sabemos que en nuestra cuenca tenemos bosques claros de densidad 0,3 a 0,7 con sustrato herbáceo denso, el índice que le corresponde, el índice de protección hidrológica que le corresponde es 0,8 a 0,9. Y existe una tabla donde a ese 0,8, 0,9 le corresponde la clase B2. Entonces, este B2 va a ser el símbolo que voy a colocar en mi fórmula de estado torrencial. Muy bien. Entonces, así como vieron, se va completando la fórmula. ¿Qué les proponemos? Que en una actividad ustedes puedan, ¿sí?, establecer o expresar la fórmula de estado torrencial de una cuenca teniendo en cuenta estos datos que les aparecen, del factor clima, del factor topográfico, el factor litológico, el factor edáfico y el factor de grado de protección hidrológica. Bueno, verán que aquí ya están escritos los símbolos, o sea que es solo armar la fórmula. Pero en este segundo caso, en este segundo ejercicio, a partir de un climatograma, ¿sí?, donde tenemos los datos de las temperaturas mensuales y las precipitaciones mensuales, tenemos que calcular todo. Tenemos el dato del climatograma, tenemos el dato de la pendiente media, tenemos el dato de la superficie de la cuenca, nos dice que el tipo de roca es una roca friable blanda, pizarra, tenemos que el coeficiente de erosión es mayor que 10, o sea que es fácilmente erosionable, y nos dice que en cuanto a la cobertura, tenemos un 40% de bosques claros, un 50% de pastizales anuales degradados con erosión aparente y un 10% de zona urbana. Si tenemos zona urbana, significa que nuestra cobertura vegetal va a ser 0. Bien, así que con estos datos deben encontrar todos los símbolos para completar la ecuación de estado torrencial. Muy bien, nos seguimos viendo en un próximo ejercicio.